Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes, gracias por estar ahí. Consulta, ¿necesitan proyectar alguna presentación? Sí, Sí, Si quieren, analizan la opción. Esta es una cuenta de la universidad, entonces revisen si tienen la posibilidad de compartir, por favor. sí, yo tengo la posibilidad de compartir. ¿Sí? ¿Te De la hecho, entregó? sí, desde ya estoy compartiendo, imagínate. Perfecto, súper. Eso es lo que quería revisar. Yo mantengo respetuoso silencio y ustedes quedan con la palabra. Muy bienvenido. muchas gracias. ¿Ustedes ven bien la presentación o no? ¿Estamos Sí, ya con gente? ¿Se puede ver a la... Es que yo, perdón, no me ha tocado esta parte del eh, Zoom. según lo que entendí, Jesús nos dejó la palabra, así que ellos iban a coordinar todo el tema de difusión y ahora que les he dado la palabra, yo comenzaría con la exposición. Si quieres, María Jesús, yo las presento antes. Eh, ¿Estás de acuerdo? Bueno, solo quería saber si nosotros no podemos ver a los participantes. Jesús. Sí, hasta el momento las personas que estaban invitadas era a partir de las 6 de la tarde, Ah, ya, ¿cierto? ya, La perfecto. invitación. Ya no ha Pero ingresado nadie. también tenemos la posibilidad de que esta actividad está siendo grabada, con lo cual nosotros vamos a poder permitirle a las personas que estaban interesadas y que no se pudieron contactar, tener acceso también a su exposición. Perfecto. ¿Mm? Así que Perfecto. cuando ustedes consideren correcto, comienzan con su exposición y yo voy a estar aquí atento a cualquier inconveniente que se vaya presentando. Entonces, dale nomás, María Jesús. Perfecto. Bueno, nos presentamos quizás primero para tener un los que se vayan a conectar o los que vean esto en el momento que les acomode. Eh, Mi nombre es María Jesús Nilo, soy abogada de PwC y junto conmigo, bueno, también soy coordinadora pro bono para Price, junto a otros miembros del equipo que no están con nosotros hoy día, pero hoy día sí nos acompaña mi homónima, también María Jesús. Así que ahí te dejo Hola, para que te presentes. sí. Yo soy María Jesús Jadua, como dijo la Jesús Nilo. Trabajo con ella en Price y bueno, les vamos a hablar hoy día sobre los beneficios tributarios que existen en nuestro ordenamiento para el caso de aquellas personas que hagan donaciones a bomberos. Bueno, en esta presentación vamos a hablar primero como introducción sobre ciertos conceptos básicos que son necesarios entender para poder entender esta charla y luego vamos a adentrarnos entre los dos principales regímenes que existen en nuestro ordenamiento a los que se pueden acoger las personas que hagan las donaciones a los bomberos, que contemplan beneficios tributarios. Y por último, les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer ustedes como cuerpo de bomberos al momento de recibir una donación. Y ya en última instancia, vamos a dar un espacio para que puedan hacer sus preguntas y podamos resolver sus dudas al respecto. Bueno, a modo de introducción, entonces, como les había dicho, vamos a explicar ciertos conceptos básicos. En primer lugar, hay que entender qué es lo que es una donación. Una donación es el acto por el cual una persona, que esa persona puede ser tanto una persona jurídica, que son al final las empresas, o una persona natural, que somos nosotros, personas de carne y hueso, que transfieren de forma gratuita e irrevocable, es decir, uno no puede arrepentirse después de hacer una donación, de toda una parte de sus bienes a otra persona. La persona que transfiere de forma gratuita e irrevocable sus bienes se le llama donante y la que lo recibe son los donatarios, que en este caso serían ustedes el cuerpo de bomberos. Un certificado de donación es el certificado, al final esa boleta o recibo que tiene que emitir la entidad donataria, o sea, ustedes, al momento de recibir una donación y que tiene que contener ciertos elementos mínimos que son básicamente el monto de la donación, quién la hizo, quién la recibió, la fecha, etcétera. Más adelante vamos a explicar mejor esto. Y bueno, más conceptos más tributarios, tenemos el capital propio tributario, que de forma bien simple son los activos menos los pasivos. Es decir, los activos es todo lo que uno tiene menos
los pasivos, todo lo que uno debe al final. Eso es lo que da como resultado el capital propio tributario de un contribuyente. Tenemos la base imponible, que es el monto sobre el cual se aplica la tasa de un impuesto para determinar cuánto es el impuesto que tiene que pagar un contribuyente. Básicamente los impuestos siempre son un porcentaje de algo. Ese algo es la base imponible. Cuando dicen el 10% de, eso es la base imponible. Luego tenemos la renta líquida imponible, que es aquella renta a la que se le efectúan ciertos agregados y deducciones, o sea, los gastos, para determinar entonces sobre lo cual se va a calcular el impuesto. Y los gastos son todos aquellos desembolsos que han sido necesarios incurrir para obtener un ingreso y que se permite entonces deducir de la base imponible. Ahora les vamos a entrar a explicar mejor entonces cómo se calcula un impuesto para que entiendan mejor estos conceptos. Cuando uno necesita saber cuánto es el impuesto que tiene que pagar, lo primero es que tiene que determinar cuánto es tu renta líquida imponible, que es lo que hemos dicho que son todos estos ingresos, y restarle los gastos, o sea, todos aquellos desembolsos que fueron necesarios para obtener esta renta, y de eso nos va a resultar entonces la base imponible. Y a esta base imponible se tiene que calcular el porcentaje o la tasa del impuesto que señala la ley. Por ejemplo, acá más abajo pusimos el ejemplo del caso de una empresa, una pyme, está sujeta al régimen ProPyme y por lo tanto se tiene que pagar una tasa de impuesto del 25%. Si esa pyme ganó, por ejemplo, de renta líquida 1.000 pesos y tuvo de gasto 80, se resta eso, nos da 920 pesos y de esos 920 pesos se tiene entonces que calcular el 25% de eso, que son 230 pesos. Y por lo tanto, 230 pesos es lo que tiene que pagar esa pyme de impuesto. Espero que se esté entendiendo bien. Bueno, y ahora vamos a entrar a hablar del primero de estos regímenes o tratamientos tributarios que contemplan beneficios para el hecho de las personas que hayan hecho alguna donación a los bomberos. Sí, te va las dudas. Bueno, primero entonces hay que entender qué es tenemos la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Que es una ley que contempla, que señala cuál es el impuesto que tienen que pagar todas aquellas personas por sus rentas, es decir, por los ingresos que han obtenido durante el año. Y esta ley también contempla ciertas excepciones y beneficios que permiten entonces bajar ese impuesto que tienen que pagar los contribuyentes. Y dentro de estos beneficios está el hecho de haber hecho una donación al cuerpo de bomberos, ¿ya? Y ese beneficio está regulado en el artículo 31, número 7 de esta ley. ¿Y qué es lo que nos dice? Que aquellas personas, los donantes, que quienes pueden ser donantes, pueden ser tanto personas jurídicas, que serían entonces las empresas, o personas naturales que hagan ejercicio de profesiones lucrativas, que en lenguaje simple son al final estos trabajadores independientes, que no están entonces contratados por una empresa y ejercen su profesión. Por ejemplo, un abogado, un doctor, un dentista, que no están contratados, sino que ejercen de forma independiente y emiten boleta honorario. Todas esas personas, un corredor de propiedades también, ellos pueden entonces acogerse a este beneficio. Los donatarios, ¿quiénes van a ser? El cuerpo bombero. ¿Y qué es lo que se puede donar? La ley permite tanto que se done dinero como especies, es decir, cosas. ¿Y cómo se van a valorar esas cosas? Según el costo tributario que tuvo entonces el donante de eso. Por ejemplo, una persona que quiera donar botellas de agua, ahí entonces el valor de esa especie va a ser el costo que tuvo esa persona para obtener esas botellas de agua y ahí donarla. Y el beneficio que establece el artículo 31, número 7 para las personas que hicieron esta donación a los bomberos son, bueno, en primer lugar, que esta donación está exenta de todo tipo de impuestos, porque no sé si ustedes saben, pero las donaciones están afectadas en impuestos a nuestro ordenamiento, que es harto, que es casi el 40%, que además tiene que pagar la persona que dona. Entonces, en este caso, las donaciones hechas a los bomberos no van a pagar ningún impuesto y además la ley permite deducir esos impuestos, o sea, perdón, esa donación como un gasto de la renta líquida. ¿Se acuerdan en el ejemplo al principio que habíamos hecho una resta? Bueno, además esa donación se puede agregar a esa resta y bajar la base imponible y por lo tanto el impuesto que va a pagar la persona va a ser menor. Ahora, lo que se puede deducir no es absoluto, sino que la ley establece ciertos límites. Y el límite es el 2% de la renta líquida imponible o, en el caso de que la empresa no tenga ninguna renta porque tuvo pérdida tributaria, el 1,6% del capital propio tributario de esa empresa. Entonces, mientras no exceda de eso, ese monto se puede deducir como gasto.
Y por último, también nuestro ordenamiento contempla un límite global absoluto, que es un límite a todas las donaciones que haya hecho un contribuyente. Por ejemplo, si el contribuyente no solamente le donó a bomberos, sino que también le donó a la Teletón, a una fundación, no sé, a un colegio, etcétera, todas esas donaciones tienen que sumarse, y la suma de esas donaciones, si es que excede, en el caso de una persona jurídica, que eran las empresas, del 5% de su renta líquida imponible, o en el caso de una persona natural, que puede ser el monto menor entre el 20% de su renta líquida imponible o 320 unidades tributarias mensuales, que son hoy en día alrededor de 20 millones y medio de pesos. Si es que excede eso, lo que excede no se puede deducir como impuesto. Lo que no exceda sí se va a poder deducir como gasto. Y por último, bueno, si bien habíamos dicho que podían ser donantes tanto las empresas como las personas naturales, la ley establece ciertas excepciones y deja fuera a ciertos contribuyentes que no van a poder entonces deducir como un gasto la donación que hayan hecho a los bomberos. Por eso es muy importante al momento entonces de ofrecer como que les hagan donaciones, saber bien a quién le están ofreciendo, qué tipo de contribuyente es, porque si es alguno de las personas que vamos a entrar a explicar, ellos no podrían entonces beneficiarse. Obviamente pueden hacer la donación, pero no van a poder deducir esa donación como un gasto. ¿Quiénes son estos contribuyentes? Primero, las empresas productoras de cobre de la gran minería. O sea, una Codelco, por ejemplo, no podría deducir como gasto la donación que haga bombero. En segundo lugar están los contribuyentes que declaren en base a renta presunta. ¿Quiénes son ellos? La ley beneficia a ciertos contribuyentes y presume entonces cuánto es más o menos lo que tienen que pagar de impuestos, y lo exime de tener que llevar contabilidad y decir cuánto ganó, cuánto gastó para calcular su impuesto. ¿Y quiénes son estas personas? Básicamente los pequeños agricultores, los transportistas y los que ejercen una pequeña actividad minera, que en ese caso la ley establece cómo ellos tienen que un porcentaje de algo para calcular su impuesto y no tienen que complicarse con la contabilidad y todo, porque al final son pequeños contribuyentes. Por ejemplo, un pequeño agricultor calcula entonces su renta presunta en base a un porcentaje de su campo, cuánto vale el campo en total. Y por último, tenemos los contribuyentes a efecto de impuestos únicos, sustitutivos del impuesto a la renta, que son pequeños contribuyentes que tampoco pagan impuesto a la renta, sino que pagan un impuesto único que lo sustituye. ¿Qué significa eso? Son, por ejemplo, los pequeños comerciantes que tienen su negocio en la vía pública, esos pagan un impuesto único a las municipalidades y no tienen que pagar impuesto a la renta. Ellos no podrían acceder a este beneficio. Lo mismo los pequeños propietarios de un taller artesanal o obrero, pequeños mineros artesanales, la gente que vende, los suplementeros, que son la gente que vende los diarios y revistas, que pagan también un pequeño impuesto a las empresas periodísticas, tampoco podrían acceder a este beneficio. Y por último vamos a ver un ejemplo para entender bien cómo funciona este beneficio de la donación que se hizo a bomberos como un gasto para pagar menos impuestos. Tenemos aquí la primera tablita un ejemplo de una empresa ProPyme, como habíamos dicho, que paga una tasa del 25% sin donación. Si tuvo un ingreso al año de 10 millones de pesos y gastos de 900.000 pesos, entonces su renta líquida imponible va a ser de 9.100.000 pesos. ¿Ya? Y como les habíamos dicho, la tasa del impuesto es del 25%. Y el 25% de 9.100.000 pesos son 2.275.000 pesos. Y eso entonces es lo que tiene que pagar al fisco como impuesto. Ahora, si esa misma empresa hace una donación a bomberos, ahí vamos a ver entonces cómo le beneficia al momento entonces de pagar su impuesto. Tenemos que recordar que había un límite del máximo que se podía deducir del gasto, que será el del 2% de la renta líquida imponible. Vemos aquí que la renta líquida imponible era de 9.100.000 pesos y el 2% de eso son 182.000 pesos. Entonces, si esta pyme decía hacer una donación a bomberos de 182.000 pesos, veamos cómo resulta. Entonces, los ingresos de 10 millones, gastos de 900.000 pesos, tenemos la renta líquida de
9.100.000 pesos. A esto se le deduce, o sea, le restamos los 182.000 pesos que hizo de donación. Entonces ahora su resultado neto o base imponible va a ser de 8.918.000 pesos. Y sobre eso es lo que se va a calcular entonces el 25% y lo que va a tener que pagar al fisco. Y eso da entonces 2.229.500 pesos. Entonces vemos que este monto que se tiene que pagar al fisco, habiendo hecho una donación a bombero y deduciéndola como gasto, es menor en 45.500 pesos de lo que tenía que pagar originalmente sin haber hecho ninguna donación. Entonces esta empresa, esta pyme, además de haber hecho un buen acto donando al cuerpo de bomberos, va a pagar menos impuestos. Esa es la gracia del artículo 31, número 7 de la ley. Espero que se haya entendido. ¿No? Bueno, yo ahora les voy a proceder a explicar este otro régimen que tenemos que hace presente que los dos regímenes que estamos comentándoles lo elegimos específicamente porque regulan las donaciones a cuerpo de bomberos. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración al momento de gestionar una donación para su compañía, que en el fondo cualquiera de estos dos regímenes puede ser aplicable y quizás este régimen que incluyó la ley 21.440 puede ser más aplicable para los casos en que mencionaba María Jesús que no se pueden acoger a la otra ley, como son los pescadores artesanales, los microempresarios. Un poco esa fue la idea detrás de crear esta nueva ley, para que más personas puedan donar y puedan acogerse a beneficios tributarios. Esta ley vino a solucionar varios espacios que existían en los regímenes anteriores, puesto que regula también la posibilidad de que personas naturales puedan donar y poder acogerse a algún beneficio tributario. Si bien en el régimen pasado podían personas naturales donar, estas personas naturales, como comentó María Jesús, tienen que estar necesariamente ejerciendo profesiones lucrativas. O sea, existe un requisito adicional. En cambio, en esta ley, como vamos a ver ahora, se flexibilizó un poco. Esta ley incluye también, que es importante, que las donaciones tienen que tener ciertos fines, que son los que vamos a ver a continuación. La donación que se haga a través de esta ley y que es necesariamente para bomberos, ustedes la tienen que utilizar para alguno de estos bienes, que yo creo que igual es bien fácil, imagino, acogerlas, pero no está de más mencionárselos porque es algo que la ley exige para hacer valer estos beneficios. Dentro de los fines que tenemos son el desarrollo social, el desarrollo comunitario y local, la salud, educación, ciencias, cultura, deporte, medio ambiente, culto religioso, equidad de género, derechos humanos, el desarrollo y protección infantil y familiar, el desarrollo de protección de los pueblos originarios, el desarrollo y protección de los migrantes, promoción de la diversidad y no discriminación, el fortalecimiento de la democracia, entre otros. Ahí igual esta diapositiva se las vamos a dejar, pero quería un poco que entendieran que no es una donación a cualquier cosa, sino que es importante que se acoja a alguno de estos fines, a diferencia quizás del otro régimen, que la ley no exige que se dedique este monto donado a estos fines. Al igual que en la franquicia anterior, es sumamente relevante distinguir quiénes son los intervinientes. Los donantes, como mencioné anteriormente, pueden ser personas jurídicas, empresas, etcétera, y personas naturales que ya sea que efectúen profesiones lucrativas, ya sea que ejerzan su profesión no a través de esto, sino suplementeros, como mencionábamos antes, pescadores artesanales, entre otros. Y el donatario, como estamos en el caso en comento, es Cuerpo de Bomberos, lo acotamos solo. Esta donación también permite, o sea, esta ley permite que las donaciones sean tanto en dinero como en bienes corporales o incorporales, siempre y cuando estos estén sujetos a algún tipo de registro, como es, por ejemplo, las marcas están sujetas a algún registro incorporal, que son bienes incorporales, o los autos, motocicletas, etcétera, que en el fondo tienen que estar inscritas a algo. Y estos se van a valorizar con el costo tributario, como también mencionó María Jesús,
Este es el coste en que lo tiene asignado la empresa o persona natural en su contabilidad, o si no, se va a valorizar de acuerdo al corriente en plaza. Los beneficios que trae esta ley, al igual que las otras, es un poco complejo porque establece ciertos límites en el cual hay que empezar a sacar la calculadora para entender al 100%. En cuanto a las personas jurídicas, el monto que se tiene para deducir como gasto, es decir, que cuando se empieza a determinar la base imponible en el cual se va a aplicar la tasa, como veíamos anteriormente, eh, se va a poder deducir el monto menor entre las 20.000 UTMs o el 5% de la base imponible, el 4,8 por mil del capital propio tributario o el 1,6 por mil del capital efectivo. Esto es a elección del notante. Es importante también recordarnos que toda esta matemática quien la va a tener que hacer es el donante, no ustedes como donatarios, pero entiendo que es algo bien importante a comentar a los donantes para así atraerlos a que efectúen las donaciones al cuerpo de bomberos. Por otro lado, las personas naturales tienen un límite distinto, más real a sus ejercicios, que son estas 10.000 UTM o el 5% de la base imponible. Es importante también tener presente que respecto a esta ley no se regula, más bien no es aplicable el límite global absoluto que veíamos anteriormente. Es decir, si es que yo me acojo a esta ley, no tengo que analizar todas las otras donaciones para efectos de aplicar un límite, sino que esta ley tiene sus propios límites y no ve los límites que se incorporan por otras leyes de fines sociales o también la del artículo 31, número 7 de la ley de impuesto a la renta que veíamos anteriormente. Para acogerse a esta franquicia es importante que cada una de sus compañías de bomberos esté inscrita en el registro público de entidades donatarias. Este registro recién comenzó a regir en junio de este año, junio-julio de este año si no me equivoco, y en el fondo nosotros aquí les dejamos el link en caso de que su cuerpo de bomberos o compañía de bomberos no esté inscrita. Es un trámite no tan complejo, pero requiere que lo realicen para efectos de acogerse a esta ley. Y al igual que Alex Ramírez. Hola. Hola, buenas tardes. Consulta, requisitos para que una compañía se pueda inscribir en esta lista. Bueno, ya, los requisitos un poco ya ustedes lo cumplieron un poco porque la ley, así como regula los fines que tiene que tener estas donaciones, regula también quiénes pueden ser donatarios, ¿cierto? O sea, sí, donatarios. Y dentro de esta lista de donatarios que pone fundaciones, etcétera, no sé qué, y pone cuerpos de bomberos y compañías. Entonces, ustedes ya con cumplir con el estatuto de ser cuerpo de bomberos, ya pueden ser donatarios de esta ley. Por ende, tienen que efectuar el trámite en particular, que es inscribirlos, les piden sus constituciones y etc. En el fondo es un poco más un trámite burocrático. Aquí estamos full preguntas. No sé si eso contestó tu pregunta, Alex. En parte, lo que pasa, se lo pregunto porque las compañías no tenemos personalidad jurídica, no tenemos un RUT. El RUT lo posee el cuerpo de bomberos, entonces por eso le preguntaba los requisitos, porque siento y presiento que el que se inscribe es el cuerpo de bomberos y a su vez las compañías quedan inscritas por el solo hecho de que el cuerpo de bomberos se inscribió. Por eso le preguntaba por los requisitos. Ahora, si solamente me piden el nombre de mi compañía y nada más, bueno, claro, me inscribiría. Pero si a la hora de pedirme como requisito el RUT, tengo que dar el RUT del cuerpo, entonces al final los vamos a inscribir todos con el mismo RUT. Claro. Permiso, María Sí, Jesús. dale, Martín. Yo creo que puedo complementar un poco la respuesta. Nosotros en Fundación Pro Bono estamos actualmente elaborando una guía, un manual paso a paso para inscribirte en ese registro, Alex. Lo vamos a compartir dentro de poco tiempo. Pasa que la ley, como es nueva,
y está orientada en general a organizaciones sociales, asociaciones o corporaciones o fundaciones, los cuerpos de bomberos y entidades religiosas que también pueden inscribirse son como, podría decirse, como unidades especiales de registro especial. Lo que exige el registro generalmente es ingresar a una página que es la página de la ley 21.440 y te pide acompañar una serie de documentos que no es tan difícil de conseguir, pero sí exigen que tú tengas personalidad jurídica, que, que tengas una estructura, que exista un representante legal, miembros de un cuerpo administrador y también demostrar que tú prestas los servicios o aquello que hagas con un afán de beneficio público, es decir, que no estés orientado a prestar los servicios eh, a un público específico o aplicando algún tipo de sesgo o discriminación. Y, y además hay que acompañar antecedentes contables, como balances y una memoria explicativa de qué es lo que tú haces. El procedimiento no es complejo, es simple eh, y es estandarizado para todas las entidades que se quieran inscribir. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, pese a que a mí no me ha tocado en particular inscribir a ningún cuerpo de bomberos esta pregunta la vamos a dejar anotada porque la idea de estas charlas también es dejar algunas preguntas que les podamos responder después por correo electrónico. Sí, sí se exige que tú tengas personalidad jurídica, que tengas, etcétera, etcétera. Ya, ok, ahí me queda claro. Como le decía en mi pregunta, nosotros como compañía no tenemos personalidad jurídica. Las tres compañías que existen en el Cuerpo de Bomberos Nogales se agrupan en una sola personalidad jurídica. O sea, por ende, el requisito lo cumpliría solamente el Cuerpo de Bomberos. Ya, pero Claro. me queda claro. Quedaríamos a la espera de... En principio Sí, tendría que inscribirse el cuerpo de bomberos. Sí, ok, de me hecho, queda claro. Alex tiene toda la razón. Para efectos prácticos, legalmente, lo único que está concedida a la personalidad jurídica en atención al título 33 del libro primero del Código Civil como organización funcional en este caso es el cuerpo bombero. Las compañías no podrían optar esta figura. Vamos a dejar anotada la pregunta para ver bien qué documento exige el registro, que está a cargo de una secretaría dependiente del Ministerio de Hacienda, para ver si existen documentos especiales que le requieran a los cuerpos de bomberos. Ahí, contador general, quería mencionar Sí, algo también. bueno, mi nombre es Alexis, contador general del Cuerpo Bombero Valparaíso. Quería acotar un poquito más lo mismo que estaban consultando anteriormente, porque nosotros recibimos donaciones hace mucho tiempo como Cuerpo Bombero y las compañías del Cuerpo Bombero siempre han recibido donaciones, pero todas a través del Cuerpo de Bomberos. Por ejemplo, hay compañías que tal empresa X le quiere donar a la compañía, pero todo es a través del Cuerpo de Bomberos y nosotros después le distribuimos los dineros hacia las compañías. Ya que somos los únicos que tenemos personal jurídica, las compañías no lo tienen, ¿ya? Por lo tanto, si una compañía como Alex, a lo mejor de Nogales, una empresa le quiere donar a la compañía, lo puede hacer, pero por intermedio de su mismo cuerpo bombero, pero el dinero no es necesario, después puede ser traspasado, así que en ese caso las compañías igual reciben la donación, pero todo legalmente va por el cuerpo bombero. Claro, buenas tardes, señor contador. No, yo por mi parte lo tenía más que claro, solamente que noté que decía deben incluir las compañías. Claro, como las personas que no están ligadas a los bomberos no se manejan qué es lo que es compañía, qué es lo que es cuerpo. Entonces, Claro. Ajá. solamente como que quise hacer hincapié para que tal vez esa parte la arreglen y borren lo que vi cuando dice compañía y solamente dejen cuerpo. Solamente para Claro, que exacto. no caigamos en algún tipo de error. Gracias, en todo caso quedó claro con la contestación. Muchas gracias. Perfecto. Y nos pido disculpas respecto a esa confusión. La verdad, como ya lo notaron, no estábamos tan familiarizados con esa distinción. Así que desde ya les pedimos disculpas con ese error. En el chat alguien hizo una pregunta respecto del tope del 2% de la renta líquida imponible. El porqué de la razón, eso es un límite legal que, como recordamos, es el límite de
voy a volver en el PowerPoint. Este límite del 2% es, perdón, es el límite de la franquicia del artículo 31, número 7. O sea, es bien importante que el límite está dado por el régimen en el cual se acoja. Entonces, y el por qué es un 2% y no otro porcentaje, eso tiene que ver netamente porque la ley lo quiso establecer así. No, no se puede elegir más allá de lo que eso es lo que establece el cuerpo legal. Volviendo al régimen que estábamos viendo, bueno, luego de hacer esta diferenciación de los beneficios al cual se pueden acoger tanto las personas jurídicas como las personas naturales, que tienen límites distintos también en razón a sus ingresos. Estábamos aquí. ¿En quién se puede excluir como donantes? A diferencia de la otra ley que excluye a bastante, o sea, sobre todo a los microempresarios, en esta ley aquí se amplía esto, o sea, no existe esa exclusión, sino simplemente se excluyen aquellos miembros del directorio de la donataria y o sus parientes. Es decir, que en el fondo no exista una donación que se pueda malinterpretar que es una donación para sí mismo. Salvo que en el fondo se acredite que el cumplimiento de los fines, o sea, de que se hizo el cumplimiento de los fines que veíamos anteriormente, ¿se acuerdan esa figura de altos fines? En un periodo no inferior a 2 años. Y bueno, cosas un poco más específicas. Luego también les quisimos incluir un ejemplo para ver bien la mecánica, porque al igual que la mecánica anterior, el beneficio que se le entrega al donante es la posibilidad de deducir de la base imponible este gasto. Es decir, que el monto al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto, ya sea de un 25% por ser ProPyme general, perdón, 27% por ser el régimen general, es que se le va a deducir esta donación, ¿cierto? Si tenemos aquí en primer lugar el ejemplo de una persona que no quiere acogerse a esta ley o simplemente quizás ignoraba la posibilidad de acogerse a esta ley y hizo una donación, ¿cierto? Por 2 millones. Perdón, esta es la donación de 6 millones. Tenemos un ingreso de 100 millones, ¿cierto? El gasto del año que se excluye son 40 millones y tenemos una renta líquida de 60 millones. Se considera como un gasto rechazado este 40%, ¿cierto? Y tenemos, como mencionaba María Jesús antes, tenemos un impuesto a la donación, ya que esta donación, al no acogerse a ninguna de las franquicias, se le agrega este impuesto a la donación. Por ende, termina siendo una operación tributariamente ineficiente, puesto que pudiendo acogerse a una ley y en el fondo calcular su impuesto de manera más eficiente, no lo hizo, ¿cierto? Y tenemos un resultado neto antes de impuestos de 54 millones y por ende, si le aplicamos a ese impuesto, perdón, a esa base imponible, la tasa del 27%, quedamos con un total a pagar de 16 millones aproximadamente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un impuesto mayor pagado de casi 1 millón de pesos por el hecho de haber hecho una donación sin acogerse a ningún tipo de régimen o franquicia tributaria. En cambio, con esta ley, si es que hacemos el mismo ejercicio, tenemos en que se pueden deducir los gastos de ese ejercicio, pero además se puede deducir como gasto la donación que se hizo, ¿cierto? Y esta donación se usa completa como gasto y por ende quedamos con una base imponible de 54 millones. Y a la cual al aplicarle la tasa del 27% quedamos con un impuesto a pagar de 14 millones. Es decir, tenemos una diferencia de 1.600.000 al impuesto a pagar. Por eso es importante tener súper claro la mecánica al momento de explicarle a futuros donantes que en los números sí hace mucha la diferencia que en caso de querer donar se ajusten, se acojan a uno de estos beneficios tributarios. Y ya en cosas un poco más prácticas de qué hacer cuando se recibe una donación,
tenemos que necesariamente emitir el certificado de donación, ya sea que se haga una donación por el artículo 37, número 7, perdón, 31, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, o bien que se haga a través de la Ley 21.440. Es súper importante que estos certificados se completen de manera súper detallada y estricta, puesto que hay veces en que el Servicio de Impuesto Interno, cuando no se completa con todas las instrucciones, pueden rechazar los certificados. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, aquí en el monto de la donación sale en números y en palabras, es, a pesar de que pueda ser absurdo, tiene que ser necesariamente en números y en palabras. Si no, puede ser rechazado el certificado. Entonces, eh, no solamente es importante tener presente que se debe que aplicar una ley en particular, perdón, es que me distraje un poco con los comentarios. No solamente tiene que acogerse a un beneficio, sino que este beneficio tiene que tener aparejado su certificado y este certificado emitido de la manera correcta y cumpliendo con todos los requisitos. Por otro lado, el certificado de aquí se me movió un poco las diapositivas, de la ley 21.440 es un poco más detallado y requiere un poco más de información. Pero esto, al igual que en la página que le dejamos en unas diapositivas anteriores, en la misma página de la ley 21.440 está este certificado para que lo puedan descargar, se rellena con Excel y es un poco más fácil que el otro certificado. Luego de emitir los certificados, específicamente respecto a esta ley 21.440, los donantes y notarios tienen ciertas obligaciones. Las fundaciones, o en este caso el cuerpo de bomberos, tiene que enviar el certificado dentro de un plazo de 10 días hábiles desde la recepción con el cual el donante acredita los beneficios tributarios. Este plazo igual es importante para efectos de que el donante también se pueda acoger a esto, ¿cierto? Y bueno, el servicio ha regulado la manera en que se tiene que emitir este certificado y además los donantes que accedan al beneficio deben comunicar al servicio de las donaciones que efectuaron para efectos de en la forma en que señala esta resolución que les mencioné en la segunda estrellita, para efectos de hacer válidos estos beneficios tributarios. Aquí Martín nos quiere comentar algo. Sí, María Jesús, que hay una persona preguntando, Andrea de Ríos, si existen certificados en línea, aprovechando que estamos aquí. Sí. Bueno, ¿te refieres, o sea, certificados en línea, se refiere así como que se envíen, como que se rellenen y se envíen solos, tipo una emisión de boleta electrónica, o a qué te Claro, refieres? justamente así, que ya tengan una numeración electrónica, porque los que tenemos nosotros son esos que tienen triplicado, que ni siquiera se pueden, ¿cómo se llama?, escanear porque es muy sensible el papel. Por eso preguntaba. Sí, lamentablemente no funciona así. O sea, sería ideal, ojalá eventualmente se trabaje así, cosa de que, por ejemplo, se haga una emisión de boleta y basta que uno escriba el correo de la persona que lo reciba y así reciba el certificado de donación. No, funciona en que, o sea, se tiene que descargar. Sí hay una mejoría en cuanto al talonario, puesto que es un archivo Excel que uno tiene que rellenar y firmar y todo, y se puede enviar de manera electrónica, pero no es tan automatizado como el sistema de boleta electrónica. Sí, pero ese es el No sé. nuevo. Claro, el nuevo. Sí. El El que antiguo dice es como el Andrea, talonario. claro, el que dice Andrea, que trabaja conmigo, es el antiguo que se hace por el Servicio de Impuesto Interno y está timbrado por el Servicio de Impuesto Interno. Ese funciona en forma manual. Sí, sí, ese es el antiguo. Y por eso esta resolución de la 77 que emitieron el año pasado, ahí el Servicio de Impuesto Interno desarrolla como todos sus instructivos de cómo rellenar este formulario, y este, a diferencia de las donaciones que estaban acogidas a otras leyes o la del artículo 31, número 7, el formulario se rellena de manera electrónica, pero no tan automatizado como el sistema de boletas.
No hay como También pasa que perdón, María Jesús, en principio los talonarios esos de leyes anteriores tienen que seguir ocupándose, a menos que el servicio haya autorizado la emisión digital de algunos. Y eso lo ha hecho mediante resoluciones, porque en Chile existen múltiples leyes de donaciones. Entonces, respecto de algunas leyes, el servicio mediante resolución ha ido autorizando que esos certificados se vayan emitiendo de forma digital y no física, pero con respecto a este del 31 número 7 hay que confirmarlo. La verdad, en este momento yo no sé si el servicio ha autorizado su emisión digital. Claro, eso es igual es importante. O sea, nosotros, como mencioné anteriormente, nos referimos solamente a estos dos regímenes de tributación, pero claro, o sea, hay muchas leyes de donaciones en Chile y cada ley de donación tiene aparejado su propio certificado de donaciones y por ende su propia regulación de cómo emitir este certificado, si es como talonario o es electrónico. Y por eso esta nueva ley ya como que se flexibilizó un poco y ya no volvemos a como el tema de los talonarios, sino ya es algo más electrónico. Pero claro, depende de cada una de las donaciones y a qué ley se está acogiendo. Claro, y en esta nueva ley, el talonario ese que menciona la María Jesús, o sea, ese archivo Excel, uno lo descarga y lo llena y uno mismo tiene que ir ingresando el número de folio para tener como una numeración de cada uno de los certificados. Pero eso es responsabilidad de cada uno. Y si uno lo hace mal, bueno, después será una instancia de fiscalización con el servicio en la que se determine si uno lo hizo bien o lo hizo mal. Claro, pero igual, Andrea, yo creo que ahí tienes una excelente propuesta de que sea más automatizado. Sigamos a ver. Y bueno, ahora no sé si tienen algunas preguntas. Nosotros, yo sé que hay ciertos límites, no los pusimos en particular en los ejemplos, porque se vuelve un poco más complejo, pero claro, aquí el tema está en que hay que un poco sentarse con el donante y ver qué, qué beneficio le conviene porque claro, o sea, si, dependiendo del monto de la donación, cómo es el gasto, si es que su renta líquida es mayor o menor, y porque hay veces en que, claro, el monto menor de estos dos es realmente las 20.000 UTM, entonces queda con esa posibilidad nomás de deducirlo como gasto, pero a veces el límite de la franquicia del 31, número 7, eh, es más flexible. O sea, no hay como una respuesta absoluta de qué régimen es mejor, sino que va a depender literal de cómo es, cuál es la calidad de contribuyente, o sea, si es contribuyente de persona natural, persona jurídica, a qué régimen está acogido y sobre todo cuál es su realidad en particular. O sea, cuál es su renta líquida de ese año, si es que su capital propio tributario es positivo, negativo, etcétera. Entonces, eh, no podemos como entregarle una respuesta así un poco sí o sí acójanse a esta ley, sino más bien darle el consejo de que quizás es más bien una tarea algo tediosa para los contadores de sentarse ya en particular qué beneficios puede tener esta otra persona. Ahí no sé si... Perdón. No, dale, Lo Jesús. importante, no, lo importante es recordar para el momento cuando le vayan a ofrecer gente a hacer estas donaciones es que lo importante es que pueden deducirla como gasto, independiente de qué régimen van a elegir, si el 31 número 7 de la ley de impuesto a la renta o la nueva ley 21.440, cualquiera de los dos, la gracia es que se puede deducir como gasto esa donación y no van a tener que pagar impuestos por esa donación o van a pagar mayor impuesto. ¿Se entiende? Eso es lo más importante que tienen que al final decir al momento de decir, hey, dónenle a los bomberos, van a poder deducirlo como un gasto, van a pagar menos impuesto con esto. Eso.
No sé si queda alguna otra pregunta o algo. ¿Alguna duda? Igual, de todas formas, nosotros les vamos a enviar, entiendo, bueno, se las vamos a hacer llegar esta presentación a través de Jesús y vamos a poner nuestros correos por si en algún momento eh, o a través de la Fundación Pro Bono tienen alguna duda más en particular, podamos ayudarlo quizás después les surjan dudas o, bueno, no sé si están tímidos. Yo, Tengo una pregunta eso, por por favor. acá, de Valparaíso. Sí, Valparaíso. Y mira, hace un tiempo atrás, porque la ley 21.440, la verdad, yo no sabía que existía. Por lo que escuché ahora, es desde junio de este año en adelante. Por lo tanto, nosotros siempre estábamos con el régimen 31 de la ley de la renta, el antiguo sistema. Y una empresa X a mí me solicitó el certificado en el cual yo estaba inscrito para poder emitir el certificado de donaciones. Ahora que escucho esto, no sé si ellos se referían a la nueva ley o existirá una inscripción anterior en el servicio de puerto interno, porque la verdad que el cuerpo de bomberos, como es tan antiguo, no sabemos en qué momento se hizo el trámite para los certificados de donaciones. Porque imagínate, yo tengo 20 años en el cuerpo de bomberos y desde que yo estoy existían ya los talonarios. O sea, estamos hablando ya hace como 30 años, más o menos. Entonces yo mandé una petición administrativa al Servicio de Puerto Interno solicitando esa inscripción y ellos no supieron contestar. Me dijeron que no sabían, simplemente. Entonces no sé si ustedes sabrán si es que existe alguna inscripción en el Servicio de Puerto Interno el régimen 31 de la ley de la renta. No sé si me entienden un poco. Entendí que preguntaste sobre la 21.440. No, lo que pasa es que la ¿En respuesta? 21.440 lo tengo claro, ahora nosotros nos podemos inscribir, ¿ya? Claro. Es algo que nosotros no sabíamos. Pero una empresa me preguntó, estoy hablando hace 4 meses atrás, o sea, estoy deduciendo que era antes de más o menos cuando saliera la nueva ley, la 21440, y me exigieron un certificado de inscripción en el Servicio de Puerto Interno, donde yo estaba inscrito para emitir ese certificado de donaciones. Pero como el cuerpo de bomberos, Eh, como te digo, es muy antiguo, no tenemos yo, idea si que yo existe creo, esa inscripción. yo creo que ahí había un error de concepto de la entidad donante porque pasa que, bueno, como ya ha quedado claro que son distintos los estatutos que otorgan beneficios tributarios asociados a donaciones y creo que este del artículo 31, número 7, está desde el año 80 o 90, fue incorporado en la Ok. legislación. Ujú. Y pasa que los primeros estatutos lo único que exigían eran estos talonarios, que era lo que se utilizaba originalmente para emitir documentos tributarios en general. Correcto, como Eran las en facturas. físico y dictados previamente autorizados en folio por el servicio. Y las leyes posteriores, como las leyes de donaciones asociadas a fines culturales o a fines sociales, ya el proceso era un poquito más complejo y elaborado y existía un cuerpo, un organismo que estaba a cargo de una especie de registro. Entonces ya se empezó a institucionalizar el asunto de las donaciones y se empezó a dividir por área. Entonces algunas entidades tenían que registrarse en un registro a cargo del Ministerio de la Cultura, otro acá a cargo del Ministerio de distintos ministerios y en este caso particular de la ley 21.440 que está a cargo del Ministerio de Hacienda. Ya, perfecto. Eh, Ujú. pero claro, eso fue un fenómeno que se fue produciendo en los últimos periodos de la legislación sobre Ok, donación. ya, ok. Muchas gracias. Igual quiero agregar nomás, la ley 21.440 es del año 2022, entonces aunque tal vez el registro empezó a- a funcionar después, la ley está de antes, entonces tal vez te preguntó por lo mismo, porque Ujú. en este caso de la ley 21.440, para poder acceder a este beneficio sí tienen que estar registrados, entonces yo creo que tal vez te preguntaba por eso, y por lo mismo entonces el servicio no supo darte una respuesta. Ok, muchas gracias.
María Jesús, no sé si aparece alguna otra pregunta, la respondemos, pero yo en este momento tengo anotadas dos preguntas. Son uno, los documentos que pide el registro de donatarias para inscribir a las compañías de bomberos, si exige algún documento especial. Y la otra es si los certificados acogidos al régimen antiguo, digamos, el 31 número 7, se pueden emitir hoy en día en digital o tienen que emitirse los mismos al físico asociados a estos talonarios de los que hablan. Esas son las dos preguntas que tengo y que las podrán responder o las podremos responder en conjunto en el futuro vía mail. Perfecto, ahí apareció en el chat, no sé si es otra pregunta. Ah, no, es de agradecimiento. Ah, no, bueno, muchas gracias, Mauricio. Nosotros felices de participar y en el fondo tratar de ayudar desde nuestra vereda a la linda labor que hacen ustedes, la verdad, como voluntarios. Así que muchas gracias a ustedes por la atención y como decía Martín, vamos a hacerles llegar la respuesta a esas otras preguntas y en caso de que tengan ustedes más preguntas, la hagan llegar a través de Jesús para así poderlas ayudar en esta misión. Yo también le agradezco a María Jesús Nilo y a María Jesús Atman, por su buena disposición. Agradecer al Departamento Legal de PwC, que siempre colabora activamente en todas las causas que nosotros distribuimos a la red. Y gracias al Centro de Formación Técnica también por pedir charla y orientación por nuestro intermedio, porque para eso estamos. Y nuestra idea es poder llegar a toda la comunidad y mientras más personas sepan de qué se trata este aspecto de la ley es súper importante. No me despido porque a nosotros nos quedan dos charlas más con ustedes, así que nos estaremos viendo en la semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Martín. Gracias a ustedes, gracias por la claridad y la disponibilidad que han tenido de responder las preguntas que se le han formulado. En verdad que nosotros golpeamos varias puertas antes de recibir una respuesta positiva de parte de ustedes, así que por eso yo quiero poner en perspectiva esa situación. Este no es un tema fácil, habitualmente es un tema que por su complejidad tiene un alto costo la asesoría, y que ustedes nos puedan brindar este apoyo tanto al Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es muy relevante y hemos planteado un par de charlas vinculadas con este tema en adelante, pero también la invitación que ustedes han hecho a que cada uno de los asistentes el día de hoy pueda mantener contacto con ustedes en términos particulares para continuar con la profundización de estos temas. Así que en ese sentido agradezco toda la participación y la asistencia y recordarles que como quedó grabada este taller, lo vamos a poder compartir con cada uno de los que lo soliciten. Así que por mi parte, muchas gracias y es un hasta pronto porque sabemos que se vienen un par de talleres en las próximas semanas. Así que agradecido de la calidad de los expuestos. Gracias a ustedes por la atención. Y muchas Martín, gracias. necesito hablar contigo. Ya. Te voy a escribir un correo. Hablemos por internet, ya. Ya, eso. Chao, que estén bien. Todos Chao, bien, que estén chaito. muy bien. Muchas Buenas gracias. tardes. Muy Muchas buenas. gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo, buena tarde. Chao.